Piénsalo con calma. Durante más de 10 años de tu vida, seguramente hiciste exactamente lo mismo que millones de personas. Te levantabas temprano, ibas a clase, te sentabas frente a un profesor, abrías un libro, memorizabas información, hacías exámenes, y todo eso bajo una idea muy clara, aunque nunca te la dijeran directamente, que te estaban preparando para la vida, que todo ese esfuerzo, todo ese tiempo, todo ese sistema, tenía un propósito real. Y durante ese proceso, aprendiste muchas cosas. Aprendiste datos, aprendiste fórmulas, aprendiste definiciones, las capitales de países que probablemente nunca visitarás, la fórmula para calcular el área de un triángulo, conceptos históricos que hoy apenas recuerdas, reglas gramaticales que, si eres sincero, ya ni utilizas de forma consciente. Lo estudiaste, lo repetiste, lo memorizaste, lo examinaste y en muchos casos lo olvidaste. Pero hay algo curioso en todo esto. Algo que, cuando te das cuenta, ya no puedes dejar de verlo. Porque mientras todo eso pasaba, mientras dedicabas miles de horas a aprender contenido académico, hubo algo fundamental que nunca apareció en el temario. Nadie te explicó cómo funciona el dinero. Nadie te enseñó qué pasa cuando te endeudas. Nadie te habló de cómo hacer que tu dinero crezca. Nadie te preparó para tomar decisiones financieras reales. Y eso sería menos grave si el dinero no fuera tan importante, pero lo es. El dinero influye en dónde vives, en cómo vives, en cuánto estrés tienes, en las oportunidades que puedes tomar o en las que tienes que dejar pasar. Afecta tus decisiones más importantes: trabajo, pareja, tiempo libre, estabilidad. Y aún así, pasaste años dentro de un sistema educativo que decidió no enseñarte nada sobre él. Y lo más inquietante de todo no es eso. Lo más inquietante es que probablemente no te diste cuenta en ese momento, porque cuando eres estudiante, confías. Confías en que si algo es importante, alguien ya se encargará de enseñártelo. Confías en que estás siendo preparado correctamente. Confías en el proceso, hasta que un día, ese proceso termina. Y es ahí cuando empieza el verdadero problema. Y entonces pasa. No hay aviso, no hay transición suave, no hay una clase final que te prepare. Simplemente sucede, sales del sistema y de repente estás solo frente a decisiones que nunca te enseñaron a tomar. Puede que tengas 18 años, puede que 22, puede que incluso más, pero tarde o temprano llega ese momento en el que la teoría desaparece y empieza la vida real. Tu primer sueldo. Ese momento que imaginaste tantas veces, ese dinero que, por fin, es tuyo. Y sin darte cuenta, empiezas a usarlo. Pagas cosas, te das caprichos, compras lo que antes no podías. Y todo parece normal, hasta que deja de serlo. Porque ese dinero desaparece, más rápido de lo que esperabas, mucho más rápido. Y entonces llega la primera sensación extraña. No es exactamente miedo. No es exactamente rabia, es algo más profundo. Es la sensación de que algo no encaja, de que hay reglas que no conoces, de que hay un juego y nadie te explicó cómo se juega. Y ese momento puede tomar muchas formas. Una deuda que aparece casi sin darte cuenta. Una tarjeta de crédito que usaste solo esta vez. Un gasto que parecía pequeño, pero se repite todos los meses. Una decisión financiera que parecía lógica y años después sigues pagando. Y ahí es donde todo empieza a cambiar, porque te das cuenta de algo incómodo. No es que seas irresponsable, no es que no seas inteligente, es que nadie te enseñó. Nadie te explicó cómo funciona realmente el dinero. Nadie te dijo que el sistema financiero no es intuitivo, que está diseñado para que parezca simple, cuando en realidad no lo es. Y en ese momento aparece otra sensación, una aún más incómoda. La sensación de que alguien te falló, de que había información importante y no llegó a ti. Y no estamos hablando de detalles pequeños. Estamos hablando de cosas básicas. Cómo funcionan los intereses. ¿Qué significa realmente endeudarse? ¿Por qué tu dinero pierde valor con el tiempo? ¿Cómo se construye estabilidad financiera? Nada de eso estuvo en tu educación. Y sin embargo, todo eso define tu vida adulta. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque podrías pensar que esto fue un error, un descuido, una omisión sin intención. Pero, ¿y si no lo fue?
¿Y si hay una razón por la que esta información no se enseña? ¿Y si entender cómo funciona el dinero cambia demasiado las reglas del juego? Porque si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es ¿por qué no te lo enseñaron? La pregunta real es ¿qué pasaría si sí lo hubieran hecho? Imagina esto, no como una idea abstracta. Imagínalo de verdad. Imagínate que con 15 años, en lugar de memorizar datos sin contexto, alguien se hubiera sentado contigo y te hubiera explicado cómo funciona el dinero. No en teoría, en la vida real. Imagínate que entiendes desde joven algo tan simple, pero tan poderoso, como esto, que el dinero no es solo para gastar, es una herramienta, que cada euro que ganas puede hacer dos cosas, desaparecer o multiplicarse. Imagínate que alguien te hubiera explicado qué es el interés compuesto, no con fórmulas aburridas, sino con una idea clara, que el dinero, si lo dejas crecer, genera más dinero, y ese dinero genera más, y así, una y otra vez. Ahora imagina otra cosa, que con 15 años entiendes esto, que gastar no es el problema. El problema es no entender el coste real de lo que gastas, porque cuando gastas hoy, no solo pierdes ese dinero, pierdes todo lo que ese dinero podría haber generado en el futuro. Imagínate que alguien te hubiera explicado eso antes de tu primer sueldo, antes de tu primera deuda, antes de tu primera mala decisión financiera. Tu vida sería distinta, no perfecta, pero distinta. Tomarías decisiones diferentes, no por miedo, por claridad. No gastarías igual, no ahorrarías igual, no verías el dinero igual. Y ahora viene la parte incómoda, porque esto no es solo imaginación, esto es algo que ya ocurre. Hay personas que sí aprendieron esto desde jóvenes, no porque fueran más inteligentes, no porque fueran especiales, sino porque alguien se lo enseñó. Y esas personas no juegan el mismo juego que tú, porque mientras unos trabajan solo para ganar dinero, otros hacen que el dinero trabaje para ellos. Y esa diferencia, aunque al principio parece pequeña, con el tiempo se vuelve enorme. Años después no viven igual, no deciden igual, no dependen de las mismas cosas. Y entonces te das cuenta de algo que cambia todo. El problema nunca fue tu capacidad, nunca fue tu inteligencia, nunca fue tu esfuerzo. El problema fue la información que no tuviste cuando más la necesitabas. Y eso cambia completamente la forma de verlo, porque deja de ser una cuestión de hacerlo mejor y pasa a ser una cuestión de haber empezado sin las reglas del juego. Y cuando empiezas sin entender las reglas, lo normal no es ganar, lo normal es perder sin darte cuenta. Pero aquí es donde todo empieza a cambiar, porque aunque no te lo enseñaron antes, puedes entenderlo ahora, y eso es lo único que realmente importa. El dinero no es complicado. Lo que pasa es que nadie te lo explicó de forma simple. Todo se reduce a algo muy básico, más de lo que parece. Hay solo dos formas en las que el dinero se comporta. Solo dos. O estás gastándolo, o estás haciéndolo crecer. No hay punto intermedio. Cada euro que pasa por tus manos toma una decisión. O desaparece, o trabaja. Y aquí es donde empieza el problema, porque la mayoría de la gente cree que controla su dinero. Pero en realidad no lo está decidiendo, está reaccionando. Reacciona a lo que ve, a lo que quiere, a lo que siente en ese momento. Compra por impulso, gasta por costumbre, consume sin pensar demasiado en el después. Y eso no es casualidad, porque todo está diseñado para eso. Anuncios, ofertas, pagos fraccionados, suscripciones pequeñas. Todo parece inofensivo, todo parece asumible, todo parece fácil. Pero el dinero no funciona por cómo parece, funciona por cómo se acumula. Y aquí es donde casi todo el mundo pierde. No por una gran decisión, no por un error enorme, sino por muchas decisiones pequeñas, repetidas durante años. Un gasto aquí, otro allá, algo que no es para tanto. Y cuando te das cuenta, han pasado años, y tu dinero no está. Pero ahora mira el otro lado. Cuando entiendes cómo funciona esto, todo cambia. Empiezas a ver el dinero de otra forma. Ya no lo ves como algo para gastar, lo ves como algo que puede trabajar. Empiezas a preguntarte cosas diferentes. ¿Esto que voy a comprar, realmente lo quiero? ¿O solo lo estoy haciendo por impulso? ¿Este dinero puede hacer algo más por mí? Y esa pequeña diferencia es enorme.
porque no se trata de dejar de gastar, se trata de entender lo que haces cuando gastas. Y cuando entiendes eso, empiezas a tomar decisiones distintas, no más difíciles, distintas. Y esas decisiones, con el tiempo, cambian resultados. Pero hay algo más, porque entender esto es solo el principio. Lo realmente importante es lo que haces después, porque saber cómo funciona el dinero no cambia nada hasta que actúas diferente. La diferencia no está en cuánto ganas. Esa es la mentira más repetida. La mayoría cree que el problema es el ingreso, que si ganara más, todo se arreglaría. Pero no es así, porque hay personas que ganan poco y avanzan, y hay personas que ganan mucho y siguen igual. La diferencia no es el dinero que entra, es lo que haces con él. Y eso es comportamiento. Cómo piensas, cómo decides, cómo reaccionas. Porque el dinero no cambia a las personas. El dinero amplifica lo que ya eres. Si no sabes gestionarlo, más dinero solo hará que pierdas más. Si no tienes control, más ingreso solo significa más gasto. Y esto se ve todos los días. Personas que suben su sueldo y al poco tiempo están igual, porque su estilo de vida sube con él. Más ingresos, más gastos, mismo resultado. Y ese ciclo es invisible, porque parece progreso, pero no lo es. Es movimiento, sin avance. Y aquí está el punto clave. Las personas que cambian su situación no hacen cosas radicales, no hacen movimientos extremos. Hacen algo mucho más simple. Cambian su comportamiento. Empiezan a decidir con intención. No gastan por impulso. No reaccionan a cada estímulo. No convierten cada deseo en una compra. Empiezan a preguntarse, ¿esto me acerca o me aleja? Y esa pregunta, aunque parece pequeña, cambia todo, porque convierte cada decisión en algo consciente. Y cuando muchas decisiones conscientes se repiten durante tiempo, los resultados cambian, no de un día para otro, pero sí de forma real. Y eso es lo que la mayoría no entiende, que no se trata de hacer algo grande, se trata de hacer lo correcto, muchas veces, pero hay algo más. Porque incluso entendiendo esto, muchas personas no cambian, y no es porque no puedan, es porque hay algo más fuerte, algo que influye sin que te des cuenta, y eso es el entorno. Crees que tus decisiones son tuyas, que compras porque quieres, que gastas porque te apetece, que eliges libremente, pero no es tan simple, porque hay algo que influye en ti constantemente, aunque no te des cuenta, tu entorno, las personas con las que hablas, lo que ves todos los días, las conversaciones que escuchas, las redes sociales que consumes. Todo eso está moldeando cómo piensas. Y cuando cambia cómo piensas, cambia cómo actúas. Y cuando cambia cómo actúas, cambian tus resultados. Sin que lo notes, piénsalo. Si estás rodeado de personas que gastan constantemente, lo normal es que tú también lo hagas. Si todo tu entorno valora consumir, consumir se convierte en lo normal. Y lo normal no se cuestiona. Pero ahora imagina lo contrario. Imagínate que estás rodeado de personas que piensan antes de gastar, que valoran el control, que entienden el dinero, que toman decisiones con intención. Tu comportamiento cambia, sin esfuerzo, porque el entorno te empuja. Y aquí es donde está una de las verdades más incómodas. No estás tomando decisiones en vacío. Estás reaccionando a lo que te rodea. Y eso incluye algo muy importante. Lo que consumes con tu atención. Porque hoy en día no necesitas personas físicas para que algo influya en ti. Tu entorno también es digital. Lo que ves en redes, los mensajes que recibes, los estilos de vida que te muestran. Todo eso crea una presión invisible. Te hace querer más, te hace compararte, te hace sentir que necesitas cosas que antes ni pensabas. Y eso afecta directamente a tu dinero, porque empiezas a gastar no por necesidad, por percepción. Y cuando el gasto se basa en percepción, pierdes control. Y cuando pierdes control, entras en el ciclo. Trabajar, gastar, repetir, sin darte cuenta. Por eso cambiar tu entorno no es un lujo, es una estrategia. Porque si no cambias lo que te influye, es muy difícil cambiar lo que haces. Y si no cambias lo que haces, nada cambia. Pero aquí viene lo importante. Porque entender todo esto no sirve de nada si no haces algo con ello. Y ahí es donde la mayoría se queda. Sabe más,
pero sigue igual. Por eso, el último paso es el más importante de todos: no entender, actuar. Al final, todo se reduce a algo muy simple. No es cuánto sabes, no es cuánto trabajas, ni siquiera es cuánto ganas. Es si estás tomando decisiones o reaccionando sin darte cuenta. Porque puedes entender todo esto y no cambiar nada. Puedes ver el problema y seguir igual. Puedes saber exactamente qué está pasando y repetir el mismo ciclo. Y eso es lo que le ocurre a la mayoría, no porque no sean capaces, sino porque el cambio real no está en aprender más, está en hacer algo diferente. Y eso es incómodo, porque implica parar, pensar, cuestionar. Implica dejar de actuar en automático. Y eso cuesta. Pero aquí está la diferencia. Pequeñas decisiones, tomadas de forma consciente, durante tiempo, cambian completamente el resultado. No necesitas hacerlo perfecto, no necesitas hacerlo todo, solo necesitas empezar a ver lo que antes no veías. Y una vez lo ves, ya no puedes ignorarlo. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Empiezas a cuestionar gastos. Empiezas a pensar antes de decidir. Empiezas a actuar con intención. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu situación cambia, no de golpe, pero sí de forma real. Porque dejas de jugar sin entender las reglas y empiezas a jugar sabiendo exactamente lo que haces. Y eso es lo que marca la diferencia. No entre ricos y pobres, sino entre quienes entienden el juego y quienes siguen dentro de él sin darse cuenta. Porque al final, no se trata de cuánto dinero tienes. Se trata de si el dinero controla tu vida o tú controlas el dinero. Y esa decisión empieza mucho antes de lo que crees. La empieza en cada pequeña decisión que tomas hoy